Bueno, ahí estamos. Bueno, el tema de hoy, interesante, una vida con propósito. Así le pusimos de nombre a este, a este encuentro. Y cuando estaba buscando material para poder compartir con ustedes este tema, llegó a mí yo sigo a muchas personas que hacen todo el trabajo de desarrollo personal y entre ellos está Yokoi Kenji, quizás lo conozcan, este colombo japonés que da conferencias y bueno, tiene una forma muy particular porque tiene toda su filosofía japonesa y a la vez latina. Entonces, entre la disciplina y todo lo que tiene que ver con la vida de los latinos. Es muy interesante lo que él comenta, pero justo llegó a mí un comentario de él y me ayudó a poder cerrar el tema. Y quiero empezar con eso, con dos palabras japonesas, que quizás una de ellas es bastante conocida porque incluso hay un método que se ha desarrollado que se llama Ikigai, pero él menciona la diferencia entre la palabra Shimei y la palabra Ikigai. Una de ellas tiene que ver con el sentido de la vida y la otra con el propósito. Y creo que esa es una de las principales cosas que nosotros debemos empezar a diferenciar, porque por lo general terminamos muchas veces sintiendo que estamos dando vuelta como en la rueda del hámster y no logramos dar con aquello que realmente nos provea la sensación de que estamos en el camino correcto, de que estamos haciendo eso que le da sentido a nuestra vida, y empezamos a hacer algo y quizás si somos con características muy apasionados, vamos por ahí haciendo algo y decimos por acá y si resulta que después que lo logramos decimos, "Ah, no era por acá, vamos por otra cosa". Y entonces en ese hacer y hacer y hacer, es como que nunca terminamos de encontrarnos. Y estas dos palabras me dieron como el pie para que podamos comprender la diferencia entre estas dos cosas. En la PNL, Anthony Robbins incluso, en uno de sus cursos, él menciona las 6 necesidades humanas, 4 de ellas son personales y 2 de ellas son espirituales, menciona él. Y está profundamente relacionado con esto, con comprender la diferencia entre propósito de vida y sentido de vida. La palabra Shimei hace alusión al propósito de vida. ¿Y qué es el propósito de vida? Es lo mismo que en la PNL se le llama, o por lo menos desde el enfoque que da Tony Robbins, contribución. Y en eso muchas veces nosotros nos enfocamos. Creemos que nuestra vida tenga propósito, que tenga sentido, tiene que ver con que encontremos aquello que es nuestra misión de vida. Y en parte, sí, le va a dar propósito, le va a dar una orientación. Cuando nosotros estamos hablando de Gmail o de contribución, estamos hablando de aquello que necesitamos encontrar que sea lo que nos motive, lo que permita que nosotros podamos entregar algo al mundo, dejar algo, dejar una huella, dejar algo en este mundo, eh, para que se recuerde porque necesitamos, de alguna manera, nos hemos llenado tanto en la vida de algunas cosas que ahora necesitamos dar. Y entonces la contribución o lo que es Shimei es lo que se define como propósito de vida. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a la conclusión o a la sensación interna de que estamos haciendo, pero adentro de todos modos tengo un vacío, hay algo que no se llena, es porque hemos estado solamente enfocados ahí, en el afuera. Porque lo que tiene que ver con Gmail o con contribuir es lo que tiene que ver con dar hacia afuera, es lo que tiene que ver con hacer, lo que hace que la persona se sienta realizada. Sí, puede a veces venir a través de la profesión, esto, algunas personas han elegido profesiones que
los ha hecho a ellos que eso les dé como propósito a su vida, pero ha sido cosas hacia afuera, han sido cosas que se hicieron hacia afuera. Entonces, cuando nosotros hablamos de Shimei, hablamos de propósito de vida, hablamos de contribuir, pero estamos hablando de lo que vinimos a hacer, ¿sí? De lo que le da sentido a nuestra vida es algo un poco más profundo que eso. Y ya vamos a ir a esa parte que es donde nos vamos a detener principalmente, que creo que es donde la mayoría de nosotros, en algún punto, en algún momento, la vida nos amarrea para que podamos encontrar el verdadero sentido de nuestra vida, que no tiene que ver con el propósito, con lo que hacemos hacia afuera, pero sí está relacionado de alguna manera porque es aquello de lo que nosotros estamos llenos lo que vamos a poder dar. Si no, va a ser imposible. No podemos dar algo que no tenemos. Entonces, tengamos en cuenta esta diferencia porque para mí comprenderlo fue maravilloso porque creo que nos permite sacar a relucir internamente en qué momento estamos de nuestra vida, en qué punto estamos de nuestra vida. ¿He vivido toda la vida con propósito? Sí, he estado dando, he estado sirviendo, he estado usando todo lo que sé para compartir con los demás y todo eso que me ha hecho sentir bien. Pero resulta que aún así siento un vacío adentro. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? A pesar de, y hace muchas veces, eh, a pesar de que uno ha estado sirviendo y dando y haciendo todo para los demás, igual adentro había un momento en el que uno siente que algo falta. Y es ahí donde vamos a la parte más profunda, y es al significado de la palabra Ikigai, o de lo que en la PNL llamamos el sentido de crecimiento. Son necesidades espirituales estas, son internas siempre, tienen que ver con nosotros, lo que hacemos, pero con qué nos hemos llenado para poder hacer y para poder dar. Y ahí vamos a lo que tiene que ver con Ikigai. Ikigai significa lo que le da sentido a la vida. Y eso es lo que le hace diferente de Shimei, que es propósito de vida. ¿Sí? Recordemos esta diferencia, porque a medida que pasen los días y acaricien esta idea, se van a dar cuenta cómo internamente funcionan de manera totalmente distinta. Lo que hago y lo que soy, propósito y sentido. Lo que hago le da propósito, pero lo que soy le da sentido. Y entonces cuando nos metemos ahí, a lo que soy, necesito saber quién soy. Y ahí es donde se encuentra como la dificultad de dar la respuesta más difícil del mundo, parece a veces. Decís, ¿quién sos? Y entonces, si alguien nos preguntara quién sos, muchos de nosotros responderíamos con nuestro nombre. ¿O no? ¿Quién sos? Y diríamos nuestro nombre. Otras personas dirían su profesión. ¿Quién sos? Pero eso es lo que somos. Realmente no. ¿Y cómo saber quién soy? Y ahí es donde empieza la parte como difícil de la tarea. Y creo que eso es lo que llena el vacío existencial que a veces, en ocasiones, nos amarrea desde adentro para que nos metamos ahí y trabajemos con nosotros. Cuando hablamos del verdadero sentido de la vida, lo que de verdad le da sentido a nuestra vida, es que nosotros podamos tener un autoconocimiento profundo, saber cómo estoy funcionando, saber cómo funcionan mis emociones para poder usarlas a mi favor, saber cómo funciono yo en aquello que me motiva, me activa, me gusta o lo que me desagrada, lo que no estoy dispuesto a tolerar en mi vida, conocerme. Por ahí pasa una de las principales diferencias para que nosotros podamos darle o encontrarle sentido a la vida, que yo descubra realmente quién soy. Y por otro lado, cuando estamos hablando de descubrir quiénes somos, necesitamos profundo valor para ser honestos con nosotros mismos.
porque decíamos de que en japonés Ikigai significa sentido de la vida, pero para la PNL, en el enfoque que le da Tony Robbins, hablamos de crecimiento. Hablamos de autoconocimiento, de sentir que vamos progresando, pero internamente evolucionando, ¿no? Desarrollándonos como para ir creciendo y llevándonos a otro nivel. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar en esto, es necesario que cuando ese vacío se hace presente o lo sentimos adentro nuestro, empecemos a hacer un autoanálisis. Empecemos a buscar adentro nuestro quiénes somos en realidad. ¿Quién soy yo? Porque nadie mejor que yo para responder esa pregunta. ¿Quién soy? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Cómo la describiría yo? ¿Cómo la relataría? ¿Cómo funciono? ¿Cómo he funcionado hasta ahora en mi vida, en mis decisiones, en lo que tengo? No solo en lo que soy, sino lo que he obtenido. Y no solo desde lo material, sino también desde lo espiritual. ¿Dónde estaba hace 5 o 10 años atrás en todos estos sentidos y dónde estoy hoy? Siento que he crecido, que he evolucionado. ¿Qué me lo ha permitido? ¿Qué cambios he hecho en mi vida que me han permitido lograr esto que soy hoy? Y si lo que siento es que he retrocedido en vez de avanzar, quizás sea el momento justo para que podamos revolver un poquito ahí con mucho valor, con mucho coraje, con mucha valentía, para decir, bueno, ¿en qué parte del camino me perdí? ¿En qué parte del camino me equivoqué? Y entonces corregir aquello que nos esté siendo un obstáculo para realmente dejar salir toda la belleza que hay dentro de cada uno de nosotros, porque como seres humanos todos tenemos belleza interna que tenemos que dejar salir y que ha sido para que podamos compartir en este mundo con aquellos con quienes nos encontramos. Necesitamos valor entonces y profunda honestidad para poder encontrarnos con la esencia de nosotros, con aquellos valores que rigen nuestra vida, aquello que nos mueve a la hora de tomar decisiones. Y cuando llegamos a esta parte de darle sentido a la vida y hacer todo este trabajo interno de honesto y franco, nos vamos a dar cuenta de que lo que le da verdadero sentido a la vida o a nuestra vida particularmente, son tres cualidades maravillosas. Y es lo que le da sentido a todos los seres humanos y es, creo, lo que tenemos que descubrir qué cosas nos proveen a nosotros de esas tres cualidades. Una de ellas es la paz, la quietud, esa sensación de sosiego interno donde estoy bien conmigo. No importa, puede caerse el mundo, pueden haber miles de situaciones que tengo que resolver o a las que llame problemas. Sin embargo, internamente yo me siento bien conmigo. Esa sensación de quietud solamente se logra cuando nosotros hemos hecho este trabajito interno y hemos encontrado verdadero sentido a la vida. Entonces, puede ser un camino para poder encontrarle sentido a nuestra vida, saber qué cosas necesitamos corregir, atender, modificar o tomar decisiones en nuestra vida para poder obtener esa sensación de verdadera quietud y paz que necesito internamente. Porque probablemente sea necesario que tome algunas medidas para poder encontrarme con esa sensación interna que tanto me merezco. Por otro lado, lo que nos provee de verdadero sentido, la otra cualidad que nos provee de verdadero sentido a la vida es la gratitud. Creo que es una de eh, de las acciones y de las emociones más placenteras del mundo, la sensación de gratitud. Estoy agradecido. Y es un hábito que podemos empezar a incorporar en nuestras vidas.
por lo menos 2 o 3 veces en el día, dar gracias, porque dar gracias modifica inmediatamente toda nuestra cabeza, invita a la cabeza a poder enfocarse en pensamientos más positivos, porque cuando damos gracias empezamos a darnos cuenta cuántas cosas tenemos para agradecer, externas e internas, porque nuestro cuerpo está haciendo por nosotros maravillosas cosas mientras nosotros estamos viviendo y no tomamos conciencia de que nuestros pulmones están haciendo lo que saben hacer, nuestro corazón también, nuestro cerebro, nuestros ojos, nuestros sentidos nos están permitiendo disfrutar de un montón de cosas que necesitamos agradecer. Y cuando empezamos a agradecer, eso le empieza a dar sentido a nuestra vida, porque empezamos a darnos cuenta cuántas cosas tenemos a veces, que sentimos que hasta inmerecidamente, ¿no? Pero nos son otorgadas por bondad inmerecida, si se quiere, pero las tenemos y es necesario que tomemos tiempo para agradecer. Ni hablar si podemos agradecer de situaciones externas, como un hermoso paisaje del que podamos disfrutar, un momento de relax, de descanso, de buena compañía, de buena charla, de risas. Hay tanto para agradecer, hay tanto. Y si nosotros conectamos inmediatamente con esa emocionalidad, automáticamente desaparecen los pensamientos negativos. Es automático, ¿eh? Cuando nuestra cabeza empieza a estar enfocada en la gratitud, desaparecen los pensamientos negativos. Entonces, es una buena herramienta para empezar a incorporarla en nuestra vida, porque eh, si estamos por ahí buscando reprogramar nuestra cabeza con los pensamientos que a veces son más fuertes que nosotros, inmediatamente traigamos la gratitud. Vamos a tener cosas que agradecer con seguridad, las vamos a encontrar. Así que esa es la segunda de las cualidades que cultivándolas internamente también empiezan a darle sentido a nuestra vida. Y la tercera, y no menos importante, creo que es una de las más importantes, es el amor. El amor que es una emoción interna, ¿no? Que nos pertenece a nosotros. Y no puedes necesariamente siempre estar relacionado con otras personas, tiene que estar relacionado con nosotros mismos. Es nuestro el amor que nosotros sintamos para con nosotros, para con todo esto que hemos agradecido, para con todo esto que podamos visualizar en nuestra vida y hasta dónde hemos llegado y hasta dónde más vamos a llegar. El poder observarlo, amar y amarnos a través de esas cosas que hemos podido lograr es la tercera de las cualidades que le da sentido a nuestra vida. Entonces, entendamos primero que para que nuestra vida tenga propósito necesitamos hacer la diferencia entre estas dos cosas fundamentales. Lo que pasa allá afuera, que es lo que hago con lo que tengo, con lo que he aprendido, con lo que la vida me ha mostrado, con lo que he estudiado, con lo que fuera. Y cuando hablamos de verdadero sentido, que la vida tenga sentido y que se vaya ese vacío interno que tengo, estoy hablando de lo que soy. Y entonces, si tengo un vacío interno, es importante que preste atención en este momento a ocuparme de trabajar conmigo para adentro, porque nadie externo va a llenar ese vacío. A veces hemos creído que así es. En nuestro desarrollo como seres humanos, llega un momento en que es necesario que seamos responsables, ¿no? Que seamos responsables de nuestra vida, que seamos responsables de nuestras decisiones. Llega un momento en que nuestros papás dejan de proveernos la comida, el techo y qué sé yo, y tenemos que empezar a hacernos cargo de nosotros. Ahora, hay personas que a veces se saltan esa etapa de lo que significa ser responsable de sí mismo y entonces probablemente en busca de no saber cómo hacerse responsable de sí mismo se enlazan a una persona que ahora cumple el rol de proveerme de aquello que ya dejaron de proveerme de alguna manera en mi casa. Entonces seguimos en una rutina de evitar hacernos cargo de nuestra vida, hacernos responsables de nuestra decisión. Entonces es indispensable, llega un momento en la vida de todos los seres humanos, todos sin excepción,
en que la vida nos reclama que aprendamos esta parte tan importante, que es hacernos cargo. Nuestra vida es nuestra, no le pertenece a nadie más que a nosotros. Y es indispensable que seamos eh, conscientes de que si nosotros no nos hacemos cargo de nuestra vida, vamos a estar siempre viviendo una vida que le pertenece a otro. O vamos a creer que estamos viviendo nuestra vida, pero estamos viviendo el espejo de una vida que no es la nuestra. Entonces es indispensable que nos hagamos cargo, que nos hagamos responsables de nuestra vida. Y eso, esa sensación de que me estoy haciendo cargo de mi vida es también lo que le da sentido a la vida. ¿Es fácil esa parte? No, no es fácil. Pero es parte de aprender el lenguaje que tiene la vida. Y mientras antes lo aprendamos, mejor, porque vamos a empezar a disfrutar desde nuestra propia mirada y no por ojos prestados, ¿no? Entonces, esto de que nosotros le podamos dar sentido a nuestra vida y que a la vez, cuando nosotros tenemos sentidos y la secuencia entonces se hace al revés, no es que haciendo yo encuentro que mi vida vale y tengo una misión. No, es al revés. El trabajo es, voy a trabajar en mí, trabajo en mí, me descubro, me encuentro, desarrollo en mí todas las cualidades, habilidades y capacidades para ponerlas ahora al servicio, con todo aquello que involucra tener un propósito de vida y una misión. Trabajar con nosotros desde adentro es maravilloso y es lo más importante que podemos empezar a hacer. Y como siempre digo, es el tiempo mejor invertido. El trabajo interno es el tiempo mejor invertido. Y si hay algunos obstáculos que muchas veces se interponen entre aquello que nosotros queremos ser y aquello que queremos hacer, es la historia que nos contamos. Y acá les voy a compartir una de los ejercicios que hizo Tony Robbins este fin de semana, el jueves, cuando pudimos disfrutar de este hermoso entrenamiento. Eh, no es nada del otro mundo, pero es una herramienta valiosísima. Es valiosísimo. Si ustedes echan un vistazo a sus vidas, si echan un vistazo a sus vidas, si echamos un vistazo a nuestras vidas, empezamos a descubrir, por ejemplo, ¿alguna vez les pasó? Por ejemplo, busquen porque en la mayoría de nosotros ha pasado alguna vez, que llegaron a una situación, había alguna situación, había alguna decisión, había algo que estaba pasando en sus vidas que llegó a un momento límite y que cuando llegó a ese momento límite, tuvimos que tomar una decisión. O sea, es como que la vida nos puso contra las cuerdas, nos puso entre la espada y la pared y había que decidir o decidir. Recuerden, ¿hubo algún episodio en sus vidas donde la vida los llevó a ese límite y había que tomar sí o sí una decisión? Busquen, busquen en sus recuerdos y cuando encuentren ese momento en el que la vida los llevó como al límite y a tener que tomar una decisión, piensen, ¿qué hizo que tomaran la decisión? ¿Con qué como base tomaron la decisión? Cuando Tony Robbins invitó a hacer esto, vino a mi mente un episodio de mi vida bastante traumático, por allá por los 26 años, donde estaba casada en una relación bastante complicada en ese momento y realmente la situación en la que estaba viviendo estaba afectando muchísimo a mi salud, muchísimo, muchísimo, a tal punto que eh, tenía una úlcera, tenía mi columna. Bueno, en ese tiempo conocí a Gustavo Córdoba, mi kinesiólogo
que de alguna manera salvó mi cuello. Este, y, y en ese tiempo, en ese momento de mi vida, llegó a un extremo mi salud física, porque empecé con migrañas, unas migrañas con aura de muerte que me dejaban 3 o 4 días inhabilitada. En la última migraña grande que tuve fue en diciembre del 2002. Termino internada un sábado en la tarde. Había bajado de peso, era piel y hueso. Era, yo soy, yo soy alta, mido unos 70, unos 69 y pesaba 49 kilos. O sea, era piel y hueso. Y ese día termino internada, me ponen de todo para que se me calmara el dolor de cabeza y nada calmaba mi dolor de cabeza. Nada. Estuve internada como 8 horas en la guardia de un hospital. Y ese día yo dije, si yo no termino con esta situación termina conmigo. Esa fue la frase que vino a mi cabeza. Una semana después estaba separándome y viniéndome a vivir a Mendoza. Decisión dificilísima por un montón de situaciones que en otro momento les contaré. Pero situaciones como esas, en las que la vida muchas veces nos pone contra las cuerdas, dice, o decidís, es donde nosotros empezamos a conocer de qué estamos hechos también. Y empezamos a darnos cuenta cuánto vale nuestra vida para nosotros, porque no tenemos otra, ¿eh? Es nuestra vida. Somos nosotros hoy, aquí, ahora. ¿Y qué vamos a hacer con ella? ¿Y qué es lo que me voy a arrepentir no haber hecho cuando tenga 80 años? Entonces, es importante encontrarle sentido a nuestra vida, sí, sin lugar a dudas. ¿Y de qué depende eso? Y de que nosotros tomemos decisiones, muchas veces. ¿Y qué hizo que tomara la decisión, las decisiones? Porque eso, ahí es donde queremos llegar, porque no es necesario, o sea, la vida tiene un idioma bastante particular. Yo digo siempre, aprender cuál es el idioma de la vida es toda una travesía. Y creo que la vida tiene estas cosas, nos habla por las buenas, por las buenas, por las buenas. Cuando no escuchamos, nos amarrea y nos pega fuerte. Entonces, para evitar eso, esas palizotas, está bueno que revisemos esto y que digamos, bueno, a ver, ¿con qué como contexto? Y lo que hizo que yo tomara la decisión que tomé en aquel momento de mi vida fue mi paz y mi salud. Mi paz y mi salud. Esas fueron las dos cosas que hicieron que yo tomara una decisión. Esas son las cosas que les invito a que ustedes busquen. ¿Cuáles fueron los detonantes? ¿Qué fue lo que realmente tomó protagonismo interno para tomar decisiones importantes en esos momentos cruciales? Cuando nosotros hablamos de entender qué es lo que nos llevó a tomar decisiones de este tipo, es porque desde ese momento en mi vida, por ejemplo, mi paz es innegociable, no se negocia. Mi paz es mi valor más importante. Todo lo que contribuye a mi paz entra en mi vida. Todo lo que altere mi paz no tiene cabida. Y eso le da sentido a mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué le da sentido cuando nosotros somos congruentes con nuestros valores? Le da sentido porque empezamos a entender que así es como yo funciono. Y esto puede ser distinto en cada ser humano, ¿eh? O sea, por eso les pido a ustedes que ustedes verifiquen en cada uno de ustedes qué es lo que a ustedes los llevó a tomar esas decisiones en función de qué valores importantes y qué es lo que defienden y defenderán en función de esos valores. Y entonces nos evitamos dolores futuros.
cuando protegemos esos valores que le dan tanto sentido a nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a entender esas situaciones y empezamos a aportarle estas herramientas también a nuestra cabeza, nuestro cerebro empieza a crear nuevas conexiones neurológicas, porque empieza a entender de que ahora voy a respetar esto como premisa, entonces es fácil tomar decisiones en situaciones, en personas, en cosas que queremos o que no queremos en nuestra vida. Es mucho más fácil cuando lo tenemos claro. Por eso hablábamos de que para que nuestra vida tenga verdadero sentido, necesitamos el autoconocimiento. Y a veces no está muy bueno revolver en aquellas partes de nuestra historia que no fueron del todo gratas. No, pero sí hay que sacar los aprendizajes que nos dejaron cada una de esas historias. Porque en los aprendizajes está la sensación de gratitud. Aquello fue necesario para que yo aprendiera determinadas cosas. De hecho, si yo no me hubiese venido a Mendoza, no estaría dedicándome a lo que me dedico, no hubiese conocido a las personas. Es un montón de cosas. Mientras algo pasa, algo más está pasando. Siempre hay un propósito mayor. Lo que pasa es que en el momento en el que nosotros estamos atravesando los momentos difíciles, es complicado poder encontrarle el sentido, pero cuando pasa el tiempo miramos para atrás y decimos, wow, mira qué bueno que pasó aquello. Si no hubiese pasado aquello, no estaría pasando esto. O no hubiese estado preparado para aquello. Es aprender a ver. Y esto es lo que tiene que ver con el lenguaje de la vida. Mucho de lo que a nosotros nos convierte en lo que a veces no nos gusta, ¿sí? Cuando decimos, bueno, si tengo que empezar a trabajar conmigo para adentro y tengo que empezar a revisar. O sea, hay varias cosas en mi vida que quizás necesitaría corregir, atender, evaluar, porque no estoy muy conforme con ella. Miren, hay una rueda, después la pueden googlear si quieren, se llama la rueda de la vida. Eh, a ver si la tengo acá para mostrárselas. En la rueda de la vida tiene como, es un círculo, que ustedes si quieren lo pueden hacer ahora, quienes están con lápiz y papel por ahí. Es un círculo. Y en ese círculo lo que vamos a dividirlo por lo menos en 6 partes, 6 u 8. Y en cada una de esas partes de esta torta que vamos a hacer, una torta dividida en 6 u 8 partes, vamos a ir poniendo algunas cosas. Por ejemplo, algunas áreas de nuestra vida, ¿no? A nivel personal, por ejemplo, vamos a poner personal. Vamos a poner en otra porción de esta torta, vamos a poner profesional. En otra porción de esta torta vamos a poner familia. En otra porción de esta torta vamos a poner pareja. En otra porción de esta torta podemos poner salud. En otra porción de esta torta podemos poner nuestras finanzas. En otra porción de esta torta podemos poner lo que tiene que ver con el tiempo bien invertido o el tiempo para nosotros. Y si se les ocurre algo más que tenga que ver con su vida cotidiana, como papás o como mamás, pueden ponerlo ahí, en esta torta. Y lo que vamos a hacer es darle un puntaje a cada una de estas áreas. En el centro de este círculo, el centro va a ser el 0, ¿sí? El centro del círculo va a ser el 0. Y el extremo va a ser el 100%. Entonces le vamos a dar un porcentaje a esa área de nuestra vida. Y entonces lo que vamos a hacer ahí es decir, bueno, a ver, en esta área de mi vida, ¿qué puntaje me daría? Del 0 al 100. ¿Un 5, un 10, un 100, un 70, un 30, un 40? En cada una de estas áreas de nuestra vida. Y vamos a marcar
dentro de esta rueda, dentro de este círculo, vamos a marcar dónde aproximadamente sería ese porcentaje, ¿sí? En la mitad de cada porción vamos a tener el 50%, y entonces vamos a puntuar en esa rueda para arriba, para abajo, a ver cómo estamos en cada una de estas áreas, ¿sí? Les voy a dar un ratito para que puedan jugar con eso. Pónganle un puntaje a cada área de sus vidas. Muy bien. Ahora imagínense esto, ¿no? Imagínense que esto es una rueda. Si tuvieran que recortar el círculo, de acuerdo a los porcentajes que anotaron ahí, ¿qué tal estaría rodando su rueda? Sería media complicada. Tendrían algunos saltos, ¿no? Si esta rueda fuera la rueda de un vehículo que manejan. Sería quizás divertido en los saltos que daría en alguna de estas áreas, ¿no? Ahora, eso es lo interesante que muestra este trabajo, y es la importancia que es necesario que le demos, porque todo es un trabajo interno. La importancia que podemos darle para que esta rueda esté al 100, porque nos merecemos que esté al 100 en todo ámbito de nuestra vida. Ahora, nosotros podemos elegir en qué parte de nuestra vida es donde nos vamos a enfocar, porque a veces por querer hacer todo terminamos no haciendo nada. Entonces, vamos a elegir una área de nuestras vidas en las que estemos más necesitados de ponerle atención en este momento de nuestra vida. Por ahí no sé si lo dije, pero en un área en una de estas porciones de torta está bueno poner nuestra parte espiritual, ¿no? Espiritualmente, ¿cómo estoy? ¿Sí? Así que es por eso. No me acuerdo si lo dije, me parece que no. Pero bueno, es un área muy importante. Entonces, digo, si nosotros vamos a empezar por algún lugar, elijamos cuál. Y ahora, ¿saben qué les voy a invitar a hacer? Les voy a invitar a que se pregunten cuál es la historia que se cuentan en esa área de sus vidas. Hay algo que en la PNL decimos muchas veces, y es que cambia nuestra historia y cambia nuestra vida. Y como siempre he dicho desde el primer día que nos hemos encontrado, la programación neurolingüística no modifica la realidad, lo que nos aporta es herramientas para ser un nuevo observador de la misma realidad, un observador más sano. Entonces, lo que se puede modificar es nuestra percepción en cuanto a la realidad que estamos viviendo, porque probablemente si la percepción que estamos teniendo está siendo dolorosa, está siendo desagradable, podemos tener una percepción que sea un poco más habilitante, y desde ese lugar la programación neurolingüística aporta muchas herramientas. Entonces, vamos a trabajar sobre eso en esto. ¿Cuál es la historia que me cuento en esa área de mi vida que está necesitando en este momento un cambio o atención? Cuento, me cuento. Porque si cambia mi historia, cambia mi vida. Entonces, si yo tengo que mirar para atrás y decir, bueno, ¿cuál es la parte de mi vida que ha marcado esta área? ¿Y qué me digo yo? ¿Cómo soy en eso? ¿Qué es lo que ha pasado en mi vida? Si tuviera que hacer un relato de esa parte de mi vida, ¿cuál es la historia que me cuento? ¿Cuál es el cuento que me cuento? Que tiene que ver con mi percepción hasta hoy, ¿eh? Con mi realidad, con esa área de mi vida. Tomemos una sola, tomen una sola. Y fíjense qué se han contado a ustedes mismos o qué dirían si tuvieran que expresar su cuento de esa parte de su vida.
qué es lo que hicieron bien, qué es lo que se equivocaron, qué es lo que harían mejor, qué es, cómo fue, cómo fue, cuál es el cuento que me cuento. Y es importante prestarle atención a esa pregunta. Nos hace encontrarnos con una verdadera realidad desde la percepción de nuestra mente, desde la manera en que está observando nuestra cabeza esa situación hasta hoy. Y si ahora echo un vistazo a cómo me gustaría que fuera ese cuento, cómo me gustaría que fuera esa historia, cómo me gustaría que fuera a partir de ahora, qué historia me gustaría contarme en ese ámbito de mi vida, a partir de hoy, qué es lo que quiero que marque esta historia. Y quizás ahí me puedan servir mucho los valores que he identificado en mi vida, que me marcan como ser humano, como persona. ¿Qué cosas quiero que marquen mi vida a partir de ahora? ¿Cómo quiero contar esa historia en esa área de mi vida? ¿Qué cosas quiero tener presente? ¿Qué cosas quiero decirme? ¿Qué cosas quiero pensar? ¿A qué cosas quiero dedicarle el tiempo? ¿Cómo quiero que sea esa parte de mi historia? ¿Qué pasaría si a partir de este momento me empiezo a contar la historia que yo quiero en mi vida? ¿Dónde creen que se iría toda la energía? ¿Dónde estaría puesto nuestro enfoque? ¿En lo que quiero o en el lamento? Si empezara a contarme la historia que quiero, automáticamente mi cabeza y mi energía estaría puesta en la historia que quiero. Y lo que es más interesante aún es que cuando nosotros estamos enfocados en eso, se activa neurológicamente el sistema reticular. Entonces, ¿qué empezamos a traer a nuestra vida? Eso en lo que estamos enfocados. Hacemos que nuestro cuerpo, nuestra mente, trabaje a nuestro favor. Miren, no lo voy a hacer como lo hace Tony Robbins porque soy mil casos. Eh, pero hay un ejercicio que hizo maravilloso, eh, y en realidad hay cuatro arquetipos. Haciéndolo, revisándolo al ejercicio, yo le añadí un quinto. Le añadí un quinto. Le puse un toque Milkae. Pero hay cinco arquetipos que todos tenemos adentro nuestro y que podemos echar mano de eso cuando queramos. Imagínense que dentro de ustedes vive un guerrero. Un guerrero. Imagínense ese guerrero. ¿Cuál sería la postura corporal que tendría su guerrero? Tomen la postura corporal del guerrero. ¿Estaría así, agachadito, escondido? ¿Cómo estaría su guerrero? ¿Cuál sería la postura del guerrero? ¿Dónde vive su guerrero adentro de ustedes? ¿Dónde? ¿En qué parte de su cuerpo? ¿Dónde vive? ¿En su cabeza? ¿En el pecho? ¿En la fuerza? Si tuvieran que hacer un gesto que los identificara con el guerrero que vive adentro de ustedes,
porque todos hemos pasado por diferentes batallas. Entonces, adentro de cada uno de nosotros vive un guerrero, una guerrera. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería la postura de su guerrero? ¿Cuál sería el gesto que haría su guerrero? ¿Dónde vive adentro de ustedes? ¿Ya lo identificaron? Bien. Ahora imagínense que también vive dentro de ustedes un mago. Un mago. De pronto hace que las cosas sucedan. Chasquea los dedos o con la varita y la realidad cambió. Lo que están cambió y tienen lo que desean. Y adentro de ustedes vive ese mago. ¿Dónde vive ese mago? Ese que hace realidad lo que sueñan. ¿Dónde? ¿En su cabeza? ¿En sus manos? ¿Dónde vive su mago? En la cabeza. Bien. También vive adentro de nosotros un rey. También vive adentro de nosotros un rey, una reina. El que manda, el que domina, el que sabe lo que hay que hacer. Imagínense a dónde vive ese rey, esa reina. ¿Cuál sería la postura del rey o de la reina? ¿Cuál sería la postura? ¿Dónde vive esa sensación de dominación, de que tengo todo bajo control, de que sé lo que hay que hacer para dominar lo que haya que dominar, para corregir lo que haya que corregir? Y adentro de nosotros están viviendo este guerrero, este mago, este rey. Y también vive dentro de nosotros nuestro sanador. Imagínense que adentro nuestro viviera un gran médico sanador. ¿Dónde viviría? ¿Qué te pasa? Volvió a entrar, ¿lo escuchan? Él volvió a entrar y entonces ahora no puede salir por donde entró. No, tengo que abrirle yo la puerta, que él quiere salir. Qué bárbaro este muchachito. Él tiene que interrumpir. Dame un segundo. Bien, entonces estamos con nuestro guerrero, nuestro mago, nuestro rey, nuestro sanador, y también vive adentro de nosotros nuestro amante, aquel que ama la vida, ama todo, ama. La postura del amante, ¿cómo sería la postura del amante? ¿Dónde vive ese amante que somos? Y ahí tenemos los cinco. El quinto, el que yo añadí es el sanador, ¿sí? Los otros cuatro son los que comentaba Tony Robbins en el entrenamiento. El, el guerrero, el mago, el amante y el rey. Y le vamos a añadir un quinto que es nuestro sanador. Ahora vamos a hacer un ejercicio que esta es la parte más maravillosa de nosotros, que todos estos arquetipos viven dentro de nosotros. Nosotros podemos tomar, y en ocasiones inconscientemente estos se activan adentro nuestro y han estado activos muchas veces en nuestras vidas, pero no nos hemos dado cuenta, no hemos tomado conciencia, no les hemos puesto nombre. Ahora lo que quiero es que hagamos esta prueba. ¿Vieron en esa historia que ustedes se cuentan? Cierren los ojos y escúchense contando esa historia que se cuentan.
¿Qué creen ustedes en esa área, ¿no? En esa área de sus vidas donde no están muy conformes o no están muy contentos con lo que están viviendo o atravesando en ese momento. Ahora cierren los ojos e imagínense frente a su guerrero. ¿Qué les diría? Y entonces imagínense a su guerrero enfrente de ustedes, imagínenselo, no sé cómo está vestido, imagínense la voz que tiene, la postura, y entonces nosotros le planteamos esta parte de nuestra vida que está deficiente, y ahora escuchen lo que les diría su guerrero. ¿Qué les diría el guerrero? ¿Qué hacer? ¿Por dónde ir? Presten atención. ¿Qué les diría su guerrero en cuanto a esa situación de sus vidas? Agradezcanle al guerrero, pero presten atención porque al lado aparece el mago. ¿Qué les diría el mago con respecto a esa situación que tanto les afecta en este momento? ¿Qué les diría su mago? Presten atención. ¿Es diferente el mensaje del mago al del guerrero? ¿Qué tiene de diferente? Recuérdenlo. ¿Y qué les diría el amante en cuanto a esa situación? El que lo ama todo, ¿cómo le pondría amor a esa situación que están atravesando? ¿Qué les diría el amante? ¿Qué les diría que hay que hacer o no hacer o hacer mejor? ¿Y el sanador qué haría? ¿Qué les diría? Presten atención a cada mensaje y a la diferencia entre cada uno de esos mensajes. Y ahora presten atención porque están frente al rey y le plantean esta situación. ¿Qué le diría? ¿Qué les diría el rey? ¿Qué les dirían ustedes al rey con respecto a esta situación y a los consejos que les han dado los otros arquetipos? ¿Qué les dirían ustedes a ese rey? Presten atención a cada uno de esos mensajes. Agradezcan a cada uno de esos arquetipos. Respiren profundo, abran los ojos. Y les invito a aquellos que hayan tenido respuestas distintas y que sean estimulantes y habilitantes, pongan por escrito lo que les dijeron sus arquetipos. Pongan por escrito, recuerden a partir de ahora que estos viven adentro de ustedes. Pueden apelar a la forma en que cada uno de ellos se enfrentaría a esta situación para tener una mirada más amplia de una misma realidad. Y ahora, ¿qué cuentos se cuentan con respecto a esa área de sus vidas? ¿Cuál es la historia a partir de hoy? ¿Cuál es la historia que voy a contarme? Porque voy a seguir el consejo de estos 5 arquetipos que viven dentro mío. Entonces, digo, ¿cuál es el cuento que ahora me cuento en esa área de mi vida que tanto me está complicando en este momento? Si nos ponemos a pensar qué es lo que le da sentido a nuestra vida, es que nosotros seamos la mejor versión de lo que realmente podemos ser y nunca aceptemos menos que eso, ni interna ni externamente. Jamás debemos aceptar menos que lo que realmente somos y merecemos. Jamás. Pero para eso tengo que saber cuánto valgo. Y eso requiere de un trabajo interno. Requiere que nosotros nos ocupemos de nosotros, nos ocupemos sin arrogancia, ¿sí? Porque los más grandes han tenido como característica la verdadera humildad.
pero sí un trabajo interno poderoso nos puede proveer de lo que realmente nosotros deseamos para vivir, para vivir plenamente y para vivir felices. Bueno, espero que las herramientas que hemos compartido esta noche les sean útiles. Queda entonces claro la diferencia entre lo que lo que es una vida con propósito y lo que le da sentido a nuestra vida. Es lo que somos, es lo que le da sentido a nuestra vida, lo que soy. Y lo que le da propósito es aquello que hago. Y el camino es primero trabajar en lo que soy para poder después ofrecer lo mejor que tengo para ofrecer en este dar, que también contribuye a que todas nuestras necesidades estén cubiertas, porque hay una necesidad básica que es la contribución, es el poder aportar. Y también está muy relacionado con la sensación de saber que estoy creciendo, que estoy evolucionando, que estoy desarrollándome en diferentes ámbitos de mi vida. Y aquellos que solamente se han ocupado en que su vida esté abocada a tener solamente dinero, muchos de ellos, y es de público conocimiento, muchas personas que han tenido muchísimo dinero han terminado con sus vidas. Muchas personas se han enfocado en que una relación les provea de verdadero sentido a su vida, cuando estas relaciones han terminado con sus vidas. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el verdadero sentido de la vida? No está afuera, está dentro. Se empieza por esta casa, por empezar a entender cuál es el idioma y el lenguaje que tiene la vida y la que ha tenido para con nosotros y cuánto por ahí hemos dejado de prestar atención a, a las enseñanzas que la vida tiene para nosotros. Siempre podemos ser el observador que nosotros deseemos de la realidad que nos toca atravesar. Podemos elegir la forma que nos sea más habilitante. Podemos tomar la postura del guerrero para hacer frente a la situación desafiante. Podemos ser el amante para ponerle amor a todas las situaciones que nos toque atravesar, porque el amor nunca falla. Podemos ser el mago y decir, listo, ya está, suelto, dejo y todo esto cambio a partir de ahora para mí. Puedo ser el sanador que me ayude a curar mis heridas en medio de todas estas situaciones. Y puedo ser el rey que comanda y que dirige toda esta travesía que es la vida. Muchísimas gracias. Así terminamos el encuentro de hoy. Se hizo largo, che. No me había dado cuenta, son las 10:10 ya. Bueno, gracias por quedarse, gracias a los que están ahí. ¿Algún comentario, pregunta, consulta, lo que quieran? Espero que les haya sido útil la herramienta. Betty, Milka, me lloré un poco. suele pasar. Hermosas las herramientas, pero triste mi experiencia, ¿Y dónde porque te vas a quedar? me encontré sin historia. ¿Te Me encontré con encontraste? que sin historia para contarme. Me Todavía encontré no con mi construís la historia que querés contarte. Todavía no le pones cabeza a la historia que vas a contarte. ¿Eso es lo que me estás diciendo? ¿Por eso estás triste? No, Pues la porque historia la puedes construir en el momento que vos quieras, ¿eh? Es cuestión de ponerse y hacerse cargo. Esa es la parte más interesante de esto. Es hacernos cargo de la historia que queremos contarnos a partir de ahora. Y la podemos y empezar a sentí, escribir cuando nosotros queramos. y sentí mi guerrero en mi pecho, viviendo, pero agonizando. Ajá. El mago en mi ¿Y cuál es, cabeza, la y sanación cuál en es mi la razón corazón. por la que está agonizando ese guerrero? ¿Por qué no lo estás? ¿Cuál es la razón por la que no lo estás alimentando? ¿Cuál es la razón Y por la que porque agoniza? como que perdió la fuerza. ¿Y cuándo perdió la fuerza? ¿Qué es lo que le está faltando al guerrero? Vida. ¿Y quién es responsable de todo eso si viven adentro mío?
Pasa todo porque me haga cargo de que cada uno de ellos viven dentro mío. Y si yo quiero que estén como deseo que estén, van a estar como yo desee que estén para que puedan tomar la postura que necesito que tomen en el momento en que lo necesito. Pero viven adentro mío. Entonces, quien es responsable de alimentarlo y de proveerle y de hacer que ese guerrero esté tan vivo como yo quiera, somos cada uno de nosotros. Tan vivo, tan audaz, tan cada uno de los arquetipos. Y buscar Ujú. la manera de evitar que aparezcan las excusas, porque es muy humano de parte de nosotros que aparezcan las excusas para seguir corriéndonos de lo que en realidad tenemos que hacer y es trabajar con nosotros para Exacto. adentro, es ocuparnos, es tomar decisiones, es ayudar o es usar estos guerreros, estos arquetipos, estos 5, para que trabajen a mi favor, no al revés. Ujú. Entonces tengo que hacer que trabajen a mi favor, porque son elementos que le dan a mi subconsciente fuerza y fortaleza para hacer frente a lo que sea que tenga que atravesar, porque adentro de nosotros siempre ha vivido cada uno de estos que nombramos. Revisemos nuestra historia y han aparecido. Y por más que crea que Sí. está agonizando y que no sé qué, en el momento en que era necesario apareció y no estaba nada agonizando. Ahora que tengo que ponerlo a laburar, está agonizando. No, macho, parate, porque hay que laburar, hay que trabajar. Así que vamos, porque yo mando acá. Y esto, de eso se trata, que nos hagamos cargo, que nos hagamos responsables. Van a estar tan vivos como yo decida que estén. Ajá. Gracias, Liz. ¿Está? A Gracias. por ello. Bien. ¿Alguien más gusta comentar algo, chicos? ¿No? Ay, qué calladitos que están. Bueno, bueno. Si no quieren comentar nada más, nos vamos. Hasta la semana que viene. Que estén muy bien, cuídense, pásenlo bonito. Están craneando, la mayoría han quedado trabajándolo. Bueno, que estén muy bien, que tengan una linda semana, cuídense mucho y nos vemos si Dios quiere el próximo martes. El Ujú. próximo martes. Están escribiendo, no quieren hablar, ¿no? Gustavo escribió, María Fernanda escribió, están escribiendo. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que se les haga un nudito en la garganta. Bien, bueno, muchas Mm. gracias. Que estén muy bien. Los quiero mucho. Gracias a Dios, Liz. Hasta la próxima. Gracias, Diego. Diego Maldonado. No sé quién es Diego Maldonado, pero. La Susi está en ese. Yo dije, ¿quién es Diego Maldonado? No conozco. Hola, Susi. Bueno, gracias. Un besito, que estén muy bien. Chao, chao.